Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenas tardes. Gracias a Dios por la oportunidad que tenemos, seguimos teniendo de poder estudiar la palabra de Dios. ¿Están listos para que podamos estudiar, continuar con esta serie de temas que iniciamos hace 15 días? Renovemos nuestra mente, cambiemos nuestras actitudes y entonces así podremos cambiar con la ayuda de nuestro Dios nuestra vida. Y bueno, vamos a hacer un repaso de lo que estuvimos viendo, ¿verdad? Hoy vamos a tener la segunda parte de este tema, renovemos nuestra mente. Hace 15 días estábamos precisamente reflexionando sobre esta pregunta que ustedes también tienen ahí en su material, que es, ¿qué podemos esperar de nuestra vida con una mente corrompida por nuestra naturaleza pecaminosa e influenciada por el mundo? ¿Podremos acaso esperar algo bueno? Veíamos andar por el camino correcto, es algo que podemos esperar. Veíamos que no. Esa es la respuesta que encontrábamos. No, pues una mente así es la culpable de que nuestros pensamientos y caminos sean contrarios a Dios, llevándonos a seguir el mismo rumbo que este mundo está siguiendo, ¿verdad? Este mismo rumbo que es contrario a Dios, de lo cual es necesario que tengamos cuidado porque la corriente de este mundo arrastra y lamentablemente está arrastrando a muchas personas y puede aún a nosotros estando en Cristo arrastrando. Así que no, con una mente así no podemos esperar nada bueno. Esta es la razón por la que veíamos que se nos exhorta a buscar a Dios, a dejar nuestros malos caminos y nuestros pensamientos contrarios a Dios, volviéndonos a Dios precisamente arrepentidos, que eso es muy importante y también vamos a estar hablando acerca de esto. ¿Qué podemos esperar de nuestra vida con una mente corrompida por nuestra naturaleza pecaminosa e influenciada por el mundo? ¿Qué podemos esperar? ¿Agradar a Dios? ¿Es algo que podríamos esperar a hacer con una mente así? ¿Agradar a Dios? Veíamos también que no, pues Dios nos muestra en su palabra que una mente así no le puede agradar. Lo veíamos, no puede agradarle. Aun cuando quisiera, no le podría agradar una mente así. Y hacíamos un tercer cuestionamiento ante esta pregunta. ¿Qué podemos esperar de nuestra vida con una mente corrompida por nuestra naturaleza pecaminosa e influenciada por el mundo? Y veíamos, ¿disfrutar de la vida de Dios? No. Veíamos que lo único que podemos esperar con una mente así es una vida contraria a Dios y ajena de su maravillosa vida que quiere darnos. Así que no podríamos esperar nada bueno, no podemos esperar nada bueno, no tenemos ninguna esperanza con una mente así, corrompida, influenciada por este mundo. Esta es la razón por la que si queremos experimentar y disfrutar la vida abundante, plena que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, como lo veíamos en la mañana, que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero dijo Cristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así es que la única manera de poder experimentar y disfrutar una vida abundante, esa vida abundante que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, bueno, pues es necesario que renovemos nuestra mente. Y veíamos dos puntos. Veíamos, número uno, que una mente no renovada nos lleva a alejarnos de nuestro Padre Celestial buscando lo que ofrece este mundo, ¿cierto? Como lo podemos ver y lo veíamos en el ejemplo del hijo pródigo. Lo repito, una mente no renovada nos lleva a alejarnos de nuestro Padre Celestial buscando lo que ofrece este mundo. ¿Por qué? Porque esta mente no ha sido renovada. Sigue pensando conforme a este mundo, viendo las cosas como este mundo las ve, de tal manera que lo que desea es lo que ofrece este mundo, por lo que viviríamos o nos llevaría a alejarnos de nuestro Padre Celestial buscando lo que ofrece este mundo. Ahí en el ejemplo del hijo pródigo lo veíamos. Y número dos, veíamos también que una mente no renovada nos impide disfrutar de la vida que tenemos con nuestro Padre Celestial. No solamente nos aleja de Él.
y nos lleva a buscar lo de este mundo, sino que nos impide disfrutar de esa vida plena, abundante que tenemos con nuestro Padre Celestial, como lo veíamos también en el ejemplo del hermano del hijo pródigo, ¿cierto? Porque aun cuando él no se fue, él se quedó ahí y estaba con su padre, no tenía una mente renovada y al no pensar de manera correcta, no actuaba, no reaccionaba de manera correcta, por lo que no disfrutaba todo lo que tenía con su padre. Y lo podemos ver que eso mismo nos puede pasar a nosotros. De ahí que si queremos experimentar y disfrutar la vida abundante que en Cristo tenemos, es necesario, lo veíamos, ¿lo recuerdan? En primer lugar, que nos rindamos a Él. Que nos rindamos a Él. Que nos entreguemos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿verdad? En un culto racional, que nos rindamos a Él. Que rompamos con el patrón de este mundo, como veíamos, que no nos conformemos a este siglo, a este mundo, al patrón en el cual quiere encajonarnos el enemigo, que rompamos con el patrón de este mundo y que renovemos nuestra mente, como lo veíamos también ahí en Romanos 12, 1 al 2, donde Pablo exhorta y dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces es necesario, si queremos experimentar y disfrutar de esta vida abundante, es necesario que nos rindamos a Él. Es necesario que rompamos con el patrón de este mundo, pero también que renovemos nuestra mente. Es por eso que estamos viendo, renovemos nuestra mente. Pero ahora vamos a ver cómo es posible esta renovación. ¿Cómo es que podemos renovar nuestra mente? Cuando estuvimos hablando acerca de que es importante que conquistemos nuestros pensamientos, vimos algunas cosas. Ahora vamos a ver algunas otras que se van a complementar. ¿Cómo es posible esta renovación? Número 1, en primer lugar, arrepintiéndonos genuinamente. Arrepintiéndonos genuinamente. Uno de los problemas de raíz que impide que una mente sea renovada en un corazón endurecido, porque así está el corazón, ¿verdad? Antes de venir a Cristo, antes de tener ese encuentro personal con Cristo, cuando estamos en pecado, uno de los problemas de raíz que impide que una mente sea renovada es un corazón endurecido. Es un corazón endurecido que se niega a someterse a Cristo y a su palabra, porque por la dureza de nuestro corazón nos lleva a eso, a negarnos, a someternos a Cristo y a su palabra, como lo podemos ver ahí en Efesios, en donde Pablo les exhortaba a los cristianos de Éfeso a que ya no anduvieran de la misma manera que andaban antes, como los otros gentiles, ¿verdad? Y describe la situación. Dice ahí en el versículo 17 y 18, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que ellos hay, por la dureza de su corazón. Por la dureza de su corazón, lo cual les ha llevado y les lleva y nos llevaba a nosotros pues a entregarnos al pecado, ¿verdad? Nuestro corazón, nuestra vida espiritual, había insensibilidad de tal manera que lo hacíamos sin ningún remordimiento, ¿verdad? O lo hacen sin ningún remordimiento, hermanos, pero eso es por la dureza del corazón que nos lleva a eso, a negarnos, a someternos a Cristo y a su palabra. Por lo que si queremos que nuestra mente sea renovada, necesitamos, ¿de qué estamos hablando? Arrepentirnos. Necesitamos arrepentirnos. Pues el verdadero arrepentimiento, que ya lo veíamos también, ¿verdad? Hace 15 días, que viene de la palabra griega metanoia, tiene que ver precisamente con esta renovación, tiene que ver con un cambio de mente, con un cambio de manera de pensar.
que nuestros pensamientos, nuestra manera, nuestra forma, ¿verdad? Ese patrón de pensamiento sea diferente al que hemos estado teniendo conforme a este mundo, sino que ahora sea conforme a Dios. Tiene que ver con un cambio de mente, con un cambio de manera de pensar, el cual nos lleva, por supuesto, a un cambio de voluntad. Porque cuando cambiamos de manera de pensar, vemos las cosas de manera diferente, entonces nuestra voluntad también cambia, porque decidimos dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer lo bueno. Tiene que ver con un cambio de voluntad y por consiguiente a un cambio de actitud. Cuando pensamos mal, nuestra actitud es mala. Cuando pensamos bien, nuestra actitud es buena. ¿Eso cuándo sucede? Cuando nos arrepentimos. Entonces cambiamos de manera de pensar, nos damos cuenta del error, nos damos cuenta que estamos mal, nos damos cuenta que es pecado, que estamos en pecado. Entonces tomamos la decisión de hacer lo correcto, ¿verdad? Es el cambio de voluntad y entonces ahí cambiamos nuestra actitud. Viene el cambio de actitud y por consiguiente no solamente un cambio de actitud, sino también y de manera de vivir. Porque al cambiar nuestra voluntad, cambiar nuestras actitudes para bien, ¿verdad? Porque hemos cambiado nuestra manera de pensar, entonces nuestra manera de vivir será también buena. Se verá reflejado en eso y de manera de vivir. Lo podemos ver en el ejemplo del hijo pródigo que estuvimos estudiando hace 15 días. Miren, vamos por favor para allá, a Lucas capítulo 15, porque aparte de que es una historia conocida, es algo que ya volvimos a estudiar, que vimos. Entonces no tenemos que volver a estar leyendo todo, sino nada más esas partes. Recordemos que el hijo pródigo le perdió a su padre la parte de la herencia que le correspondía y se fue al mundo, ¿verdad? Y vivió perdidamente, malgastó todo. Después cuando vino una gran hambre, le faltó, ¿verdad? Comenzó la escasez porque se vino a la ruina. Tocó fondo, deseando llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, ¿verdad? Pero nadie le daba. Y estando en esa situación, ¿verdad? Fue quebrantado. Estando en esa situación fue donde sucede esto. Podemos ver ese arrepentimiento que le lleva a ese cambio de manera de pensar, a ese cambio de voluntad, a ese cambio de actitud y por supuesto ese cambio de manera de vivir. Miren lo que dice en el versículo 17. Dice así, versículo 17, y volviendo en sí, estas palabras son claves, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Qué es lo que estaba sucediendo en él? Estaba cambiando su manera de pensar y volviendo en sí. Estaba recapacitando, estaba reflexionando, ¿verdad? Su manera de pensar ahora era ya diferente, estaba viendo las cosas de manera diferente, por lo que podemos ver ahí un cambio de mente. Ahí en ese versículo, un cambio de mente, de manera de pensar, ¿verdad? Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre, pero no se quedó ahí. Porque viene ahora, dice en el versículo 18, ¿verdad? Podemos ver ahí, me levantaré, iré y le diré, ¿verdad? Está hablando de cosas que iba a hacer, dice en el 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero podemos ver en esa primera parte, me levantaré e iré a mi padre y le diré. Ahí podemos ver que un cambio de voluntad. Él quería salir de su casa. Él quería ir al mundo, él quería, ¿verdad?, lograr el éxito, comerse este mundo, ¿verdad? Sin embargo, así no fue. Vivió perdidamente, pensaba de manera contraria a lo que es correcto, a su padre, como muchas veces nosotros podemos pensar de manera contraria a Dios. Pero cuando él cambia su manera de pensar, entonces su voluntad también cambia, porque dice, ¿qué estoy haciendo aquí? No, me voy a levantar, voy a ir y le voy a decir a mi padre, ¿verdad? Está hablando de cosas que iba a hacer, tiene que ver con un cambio de voluntad. Pero no solamente fue un cambio de voluntad, en la segunda parte de este versículo donde dice, Padre, he pecado, y también le dice, ya no soy digno, podemos ver otro cambio, dice, Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti. Versículo 18 al final. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Qué podemos ver ahí, hermanos? Podemos ver un cambio de actitud. Porque ahora está arrepentido. Ahora es humilde, no está como se fue, ¿verdad? Orgulloso, arrogante, ¿verdad? Dame la parte de me voy, sí, padre, me voy a ir, porque yo voy a hacer dinero, yo voy a hacer negocios, y empezaba, muchas ideas que tenía, pero en su corazón había orgullo, arrogancia, ¿verdad? Ahora lo podemos ver con una actitud muy diferente, con una actitud humilde, con un corazón arrepentido, ¿cierto? Con la disposición inclusive de que ya no se le tomara como a hijo, sino simplemente como a un trabajador. Ahí en su casa, ya no soy digno, se sentía indigno ahora. ¡Qué tremendo! ¿Cómo es que cambia esa actitud? Hazme como a uno de tus jornaleros. Pero no solamente hay un cambio de mente, no solamente hay un cambio de voluntad, no solamente hay un cambio de actitud, porque es importante que lo decidamos. Para que venga ese cambio, Dios nos va a ayudar, pero tenemos que tomar la decisión. Hay un cambio de voluntad, un cambio de actitud, y entonces un cambio de manera de vivir, un cambio de vida. Sin duda que la vida de este joven ya no volvió a ser la misma. Y lo podemos ver, cómo él tenía unos planes, pero su papá lo perdonó, lo abrazó, ¿verdad? Y hizo fiesta, y sin duda no lo trató como un trabajador, sino como lo que era, su hijo. Miren lo que dice del versículo 20 al 24. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, lo que él había pensado y que había cambiado, la decisión que había tomado, ¿verdad? Manifestarle esa actitud, le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadle, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Sin duda que la vida de este joven no volvió a ser la misma. ¿Por qué es que se dio ese cambio de manera de vivir? ¿Por qué es que cambió? ¿Por qué su vida fue transformada, hermanos? Porque todo inició ¿con qué? Con el arrepentimiento. Que tiene que ver con un cambio de mente, de manera de pensar, de ver las cosas en cuanto al pecado y en cuanto a Dios, en cuanto a lo que estamos mal y en cuanto a lo que debemos hacer. Eso nos lleva a un cambio de voluntad, lo cual nos lleva a un cambio de actitud, que es muy importante, porque si la actitud no cambia, entonces la vida tampoco cambiará y seguirá siendo lo mismo. Viene un cambio de actitud, y cuando viene ese cambio de actitud, con la ayuda del Señor y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, viene una transformación de vida. Viene un cambio de vida. Por eso es muy importante que renovemos nuestra manera de pensar. ¿Cómo es posible esta renovación? Comienza con un arrepentimiento genuino. Con un arrepentimiento genuino. Ahora, ¿cómo se puede dar un genuino arrepentimiento? Esto es importante hablar, porque muchas veces solamente se da un remordimiento. Pero eso no es un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento es aquel pesar, ¿verdad?, que viene a nuestra vida porque lo que nos sentimos mal por lo que decimos: híjole, creo que sí, lo que hice estuvo mal. Inclusive nos puede llevar a pedir perdón, pero el remordimiento no nos lleva al cambio, porque se sigue haciendo, se sigue incurriendo en eso. El arrepentimiento genuino no. El arrepentimiento genuino lleva a una transformación. Así es que, ¿cómo se puede dar un genuino arrepentimiento? Hay 4 pasos muy importantes para que se dé. En primer lugar, es necesario reconocer el pecado. Es reconocer aquello en lo cual estamos mal. Reconocerlo. Darnos cuenta que lo que estamos haciendo es mal, que es pecado, que no está bien, que me está dañando, que está dañando a otros, que está ofendiendo a Dios, que es pecado. Miren lo que dice ahí en el Salmo 51, como lo veíamos en la mañana, ¿verdad? David fue derribado, pecó, pero se arrepintió. Y podemos ver este genuino arrepentimiento, reconoce su pecado. Dice el Salmo 51.
Salmo 51 en el versículo 3 y en el versículo 4 dice así, dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu justicia. Miren lo que dice el 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Eso es una realidad. Sin embargo, él decía, contra ti he pecado. Yo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Perdóname, como podemos ver más adelante. Purifícame con hisopo. Vuélveme el gozo de tu salvación. Está pidiendo perdón a Dios, como vamos a ver en los siguientes pasos. Pero podemos ver el primero. En primer lugar, es necesario reconocer el pecado. Reconocer lo que estamos mal, ¿verdad? Es por eso que dice, y volviendo en sí, se dio cuenta de la situación y dijo, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Y lo reconoció, ¿verdad? He pecado contra el cielo y contra ti, Padre. Lo pecó y lo reconoció y lo confesó también, porque eso es parte de ese proceso. Número 2, en segundo lugar, ¿cómo se puede dar un genuino arrepentimiento? En segundo lugar, es necesario dolerse por el pecado. No nada más es reconocer, ok, sí está bien, estoy mal. Ok, está bien, actué mal, pero ¿y qué? No nada más es reconocer. El genuino arrepentimiento nos lleva a dolernos, a sentirnos en verdad mal por lo que hemos hecho. Nos lleva a la tristeza. De hecho, es la obra del Espíritu Santo. Miren lo que dice 2 Corintios 7. 2 Corintios 7, versículos 9 y 10. Cuando Él nos redarguye de pecado, Él nos hace sentirnos mal, tristes. Porque hemos ofendido, porque hemos pecado. ¿Cómo fue posible que fui a hacer eso? Nos dolemos por el pecado. 7, versículos 9 y 10. Dice así. 7, 9 y 10. Si me acompañan, dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte, ¿cierto? La tristeza de este mundo consume a una persona y lo puede llevar a la muerte. Pero la tristeza que el Espíritu Dios, a través del Espíritu Santo, produce en nosotros es con ese propósito. Llevarnos al arrepentimiento, al genuino arrepentimiento. Entonces, por eso es muy importante, hermanos, ¿cómo se puede dar un genuino arrepentimiento? Es necesario dolerse por el pecado. De hecho, en el Antiguo Testamento lo podemos ver. Cuando las personas estaban en verdad arrepentidas, porque también lo hacían por duelo, ¿verdad? Por un dolor, por alguna situación, una calamidad, algo que estaba sucediendo, pero lo hacían también por arrepentimiento. Lo que hacían también es que muchas veces rasgaban sus ropas, pero también se ponían ceniza en todo su cuerpo, ¿cierto? Y entonces eso hablaba de que estaban verdaderamente arrepentidos. Eso es lo que hicieron cuando Jonás fue a predicar a Nínive, lo recordarán, ¿cierto? Ellos estaban manifestando ese genuino arrepentimiento para con Dios, porque se dieron cuenta del pecado, de la maldad que ellos habían estado incurriendo, de tal manera que ellos lo reconocieron, pero también se dolieron por ello y se lo mostraron. Tanto es así que Dios los perdonó, algo por lo cual Jonás se enojó porque quería ver el juicio de Dios. Pero hermanos, el arrepentimiento genuino tiene que ver en segundo lugar con dolerse, con un dolor por el pecado, un pesar por el pecado, la tristeza, ¿verdad?, que nos lleva a ese arrepentimiento. En tercer lugar, un genuino arrepentimiento tiene que ver, o es necesario para que se pueda dar, es confesar el pecado. Algunos dicen, bueno, pero es que si Dios ya lo sabe, sí, Dios ya lo sabe. Pero es algo que a nosotros nos ayuda, que nosotros vayamos y se lo confesemos a Dios, no a un hombre, porque la palabra de Dios no nos muestra, ¿verdad?, que nosotros tengamos que ir a un hombre, a un líder religioso para confesar nuestro pecado, sino que vayamos directamente a Dios por los méritos de Cristo, en el nombre de Cristo, y que confesemos nuestros pecados. Y cuando lo hacemos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Ustedes conocen 1 de Juan 1:9, ¿qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, pero sí confesamos nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados. Y en cuarto lugar, hermanos, en primer lugar es necesario reconocer el pecado. En segundo lugar es dolerse por el pecado. En tercer lugar es necesario confesar el pecado. Pero de nada sirve esto, que lo reconozcamos, que nos dolemos, que lo confesemos, si no hay esta cuarta cosa. En cuarto lugar es necesario apartarse del pecado. Y ahí es donde muchas veces fallamos. Es por eso que nuestra vida no cambia. Es por eso que nuestra vida sigue siendo la misma y muchas veces peor. Y los problemas no se solucionan, sino muchas veces se agravan. ¿Por qué? Porque llegamos a reconocerlo. Llegamos inclusive hasta sentirnos mal, dolernos por eso. Inclusive hasta llegamos a confesarlo y pedir perdón. Sin embargo, no nos apartamos de ello. No lo dejamos. No nos apartamos de ello. No hacemos los ajustes necesarios en nuestra vida para apartarlo y quitarlo de nosotros, sino lo seguimos apapachando ahí y seguimos incurriendo en ello cuando no hay manera de prosperar así. No hay manera de ser transformados. Dice ahí en Proverbios 28:13, que ustedes también lo conocen. Proverbios 28:13 dice, ¿qué dice? El que encubre sus pecados, así es, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. El que encubre, cualquiera que encubre sus pecados, ¿cuál es la realidad? Lo que va a suceder, no prosperará. No va a haber prosperidad, no va a haber cambios, no va a haber mejoría, no va a haber ninguna transformación, porque sigue estando en lo malo, no cambia, no hace los ajustes, no se aparta del pecado. Mas el que los confiesa y se aparta, porque no nada más es confesarlo, sino y se aparta, alcanzará misericordia. Y entonces nuestra vida es sumamente diferente y es mucho mejor. Pero qué importante es que nosotros lo hagamos. Que nosotros busquemos estar en esa comunión perfecta y maravillosa con nuestro Dios. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y luego dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, porque es una de las cosas que vamos a ver enseguida. Teme a Dios, mas el que endurece en su corazón caerá en el mal una y otra vez, una y otra vez. Pero aquel que tiene temor de Dios, entonces va a poder hacer esto. Confesar sus pecados, apartarse de ellos, como estaremos viendo. Esto es algo sumamente importante, hermanos, el arrepentimiento. Pues el verdadero arrepentimiento implica convertirnos. Convertirnos. ¿Qué es convertirse, verdad? Es un giro de 180 grados. Convertirnos a Dios, es decir, apartarnos de nuestro mal camino, y cambiar nuestra manera de vivir. Y cambiar nuestra manera de vivir de acuerdo a lo que a Dios le agrada. Y es que, hermanos, no es posible seguir verdaderamente a Cristo sin convertirnos a Él. Tenemos el ejemplo de los tesalonicenses, ¿cierto? Cómo es que ellos, hermanos, su fe, su amor, ¿verdad? Y su esperanza eran algo que estaban bien marcados en su vida, pero que eso les llevó a convertirse de los ídolos a Dios, esa fe. Ese amor les llevó a servir al Señor y esa esperanza a esperar de los cielos a nuestro Señor Jesucristo. Eso les llevó a dar un gran testimonio, de tal manera que los apóstoles ya no tuvieron que predicar más nada ahí, porque su ejemplo de ellos estaba siendo de testimonio y muchas personas estaban viniendo a los pies del Señor, porque había una verdadera conversión, como lo hemos estudiado ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 1. En los versículos 2, 3 y 8 al 10, que después lo pueden buscar y lo pueden revisar. Sigamos avanzando, hermanos, pero qué importante, ¿cómo es posible esta renovación? Número 1, arrepintiéndonos genuinamente. Número 2, hermanos, renovemos nuestra mente. ¿Cómo es posible esta renovación? Número 2, teniendo temor de Dios. ¿Cómo lo hablamos? Teniendo temor de Dios, el cual tiene que ver principalmente con un respeto profundo. Tiene que ver con un respeto profundo y reverencia ante Dios, lo que nos lleva a pensar y a vivir como a Dios le agrada. ¿Y cómo a Dios le agrada? En santidad.
Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis. Ahí está, el apartarnos, que tiene que ver con ese verdadero arrepentimiento, con la santificación. En santidad, el temor de Dios nos lleva a eso. Miren, vamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, el versículo 28 y 29. Hebreos 12, 28 y 29. Dice así la palabra de Dios. Si lo tienen, por favor, acompáñenme. Dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. No hay manera de agradarle, hermanos, si no tenemos temor de Dios. No hay manera de poder, hermanos, vivir de acuerdo a Dios, pensar y vivir como a Dios le agrada en santidad, si no tenemos temor de Él. Miren lo que dice en Primera de Pedro 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 17. Primera de Pedro 1, 13 al 17. ¿Ya están ahí? Primera de Pedro 1 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santos. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, miren lo que dice: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hermanos, el temor a Dios nos lleva a conducirnos de manera correcta, a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Hermanos, por eso es muy importante, si nosotros queremos renovar nuestra mente, es importante que tengamos temor de Dios. Esto nos va a llevar a pensar y a vivir como a Dios le agrada. Y es que el temor de Dios, sea que esté presente o no, produce un gran impacto. Si está presente, produce un gran impacto. Y si no está presente, de la misma manera, para mal, pero produce un gran impacto en la manera en que vivimos nuestras vidas. Produce un gran impacto en la manera en la que vivimos nuestras vidas. Y lo podemos ver en los siguientes ejemplos. Miren, Génesis 20, 11, tenemos un ejemplo. Cuando Abraham, ¿verdad?, llegó ahí, por la causa del hambre, Génesis 20, 11, ¿verdad? Donde estaba este rey Abimelech, ¿verdad? Llegó ahí donde ellos estaban, y dice la palabra de Dios que cuando llegan, pues Abraham tuvo temor. Su esposa era muy hermosa, y él tuvo temor porque pensaba que por causa de ella podían matarle. Es cuando dijo que mejor le dijera que era su hermana, y en realidad pues era su media hermana, ¿no? Y entonces le dice: pues di que eres mi hermana, ¿verdad? Y porque tenía ese temor. ¿Pero por qué tenía ese temor? Porque no había temor de Dios en ese lugar. Miren lo que dice Génesis 20 en el versículo 11. Dice: y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Así es que tenemos la pregunta que ya estaba contestando. ¿A qué se refería Abraham con esto, con lo que está diciendo? No hay temor de Dios en este lugar y me matarán. Bueno, a que en ese lugar no se respetaba ni se reverenciaba a Dios, por lo que su manera de pensar era contraria a la ley de Dios, lo cual lo ponía a él en peligro, pues podían actuar mal y matarle a causa de su mujer, porque ellos pensaban de diferente manera, de manera contraria a la ley de Dios, ¿verdad? No, la ley de Dios dice: no codiciarás a la mujer de tu prójimo, pero su manera de pensar era contrario a eso. ¿Por qué? Porque no tenían temor de Dios, no le respetaban y le reverenciaban, y ese es el peligro que corría. Entonces lo que estamos viendo es que el temor de Dios, sea que esté presente o no, como estamos viendo aquí que no estaba presente, produce un gran impacto en la manera de vivir. También lo podemos ver ahí en Deuteronomio 25, 18. Deuteronomio 25, 18, que nos dice así, por favor, si quieren buscarlo, Deuteronomio 25, 18, que dice de esta manera, dice:
de cómo te salió al encuentro. Dice, acuérdate de lo que hizo Amalek en el 17 contigo en el camino cuando salías de Egipto. De cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Así que la pregunta es, ¿cómo podemos entender aquí en cuanto a que Amalek no tuvo ningún temor? A que debido a que Amalek no respetaba ni reverenciaba a Dios, no tuvo ninguna consideración del pueblo de Israel y les hizo ese gran mal, ¿cierto? No tenía ningún respeto para con Dios, no tenía ningún temor de ofenderle o de fallarle, no le reverenciaba, no reverenciaba a Dios, Dios no tenía el primer lugar en sus vidas, ellos no lo adoraban, no buscaban agradarlo, de tal manera que su manera de pensar era contraria a Dios. De tal manera que cuando viene el pueblo de Israel no tuvieron ninguna consideración. Y a los débiles que iban a la retaguardia, que iban atrás, ¿verdad? Les hacen este gran mal. A pesar de la situación en la que se encontraban. Porque no había temor de Dios. Otro ejemplo en positivo lo podemos ver ahí en Nehemías capítulo 5 versículo 15. Porque estamos viendo que el temor de Dios, sea que esté presente o ausente, produce un gran impacto en la manera de vivir. Aquí no está presente y lo podemos ver cómo vivían. Ahora vamos a verlo en Nehemías. Estaba presente y ahora cómo él está viviendo, cómo reacciona. Dice así: pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Y aún sus criados se enseñorearon del pueblo. Ellos habían enseñoreado, se habían aprovechado, habían abusado. Los anteriores gobernantes, está diciendo el pueblo, y dice Nehemías, pero yo no hice así. ¿A causa de qué? Dice, a causa del temor de Dios. Yo no actué de esa manera a causa del temor. Así es que, ¿de qué otra manera podemos explicar que Nehemías no actuó como los otros gobernantes a causa del temor de Dios, hermanos? Bueno, que Nehemías, dado que respetaba, dado que reverenciaba a Dios, hermanos, veía las cosas como Dios las ve. Nehemías tenía la misma manera de pensar, la misma perspectiva de Dios. Veía las cosas como Dios lo ve, de tal manera que decidió actuar conforme a lo que a Dios le agrada y no igual que a los otros gobernantes, porque él dijo, eso está mal. El abusar del pueblo, el enseñorearse del pueblo, el tomar más de lo que se puede, ¿verdad? Lo que es justo del pueblo. Eso no debe de ser así, ¿verdad? El pueblo tiene hambre y es importante que el pueblo también coma. Pero los otros gobernantes no lo veían, decían, no, a mí qué me importa el pueblo. Yo quiero y dame y no y sí, yo quiero tener más y más y más y más. Hermanos, pero Nehemías no lo veía así. ¿Por qué? Porque había temor de Dios en su corazón. Eso trajo un gran impacto en su manera de vivir, de tal manera que su manera de vivir fue muy diferente a la de este mundo. Hermanos, el temor de Dios es lo que produce que en nuestra mente, el temor de Dios es lo que produce que nuestra manera de pensar sea tal, es lo que produce que nuestra manera de pensar sea tal que nos detengamos ante el pecado. Que nos detengamos ante el pecado, pues nos preocupa ofender y desagradar a Dios. Y es que cuando hay temor de Dios, se mira el pecado como Dios lo ve. Se mira el pecado de la misma perspectiva que Dios lo ve. Dice ahí en Proverbios capítulo 8 en el versículo 13. Miren lo que dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Porque así es como Dios lo ve. Dios aborrece el pecado, ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y el temor de Dios nos lleva a verlo de la misma manera. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Nos lleva a eso, hermanos, nos preocupa ofender a Dios, desagradarle, ¿verdad? Y nos lleva a mirar el pecado como Dios lo ve. El temor de Dios
es un estado de la mente en la que las propias actitudes, la voluntad, ¿verdad? Los sentimientos que tenemos, que experimentamos, las acciones y los objetivos se cambian por los de Dios. Lo vuelvo a repetir para que lo llenen. El temor de Dios es un estado de la mente en la que las propias actitudes, que estamos viendo es muy importante, las actitudes, la voluntad, ¿verdad? La voluntad, porque si no hay la voluntad no va a suceder nada más. La voluntad, los sentimientos que juegan un papel también muy importante, pero cuando estamos en Dios están sometidos a Él. Los sentimientos, las acciones, porque a eso nos lleva, ¿cierto? Veíamos que lo que pensamos, eso somos y eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Se ve reflejado también. Las acciones y los objetivos, ¿verdad? Los objetivos, lo que tenemos, ¿verdad? Y que estamos persiguiendo, los objetivos se cambian por los de Dios. Cuando hay ¿qué? Temor de Dios. No un miedo o pavor a Dios, sino un respeto profundo, un respeto reverente, porque le reverenciamos, le damos el primer lugar. Esto es lo que nos lleva, hermanos, a lo que sigue. Y es que el temor de Dios conlleva también sometimiento. Nos sometemos, por eso es Pablo que dice, habla de las promesas que tenemos en Él, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne, ¿verdad? Y todo lo de este mundo, dice, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque el temor nos lleva a someternos a Dios y buscar la santidad y buscar apartarnos, ¿verdad? Y entonces todas nuestras actitudes, la voluntad, los sentimientos, las acciones y los objetivos están sometidos a Dios, como deben de estar. Está Dios y nosotros sometidos a Él. Sometidos, rendidos, Señor, ¿qué quieres que haga? Voy a hacer lo correcto, porque eso es lo que a Dios le agrada. Ese sentimiento no va de acuerdo a Dios. Ese objetivo no está de acuerdo a Dios. Esta acción, esto que quiero hacer no está de acuerdo a Dios, ¿verdad? Nos lleva a tener las actitudes correctas y nuestra voluntad. Si queremos renovar nuestra mente, necesitamos indispensablemente, hermanos, ya vimos dos cosas. Número uno, un arrepentimiento genuino. Número dos, temor de Dios. Necesitamos cultivar cada día el temor de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Renovemos nuestra mente. ¿Cómo es posible esta renovación? Bueno, los dos anteriores son posibles gracias a lo que sigue. ¿Cómo es posible esta renovación? Número 3, escudriñando la palabra de Dios. Escudriñando la palabra de Dios. Ustedes conocen este versículo muy conocido, Juan 5:39, que nos dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, hermanos. El único testimonio confiable y veraz de nuestro Dios y Señor Jesucristo es su palabra. Es su palabra. Como lo hemos estudiado cuando hemos estudiado la doctrina de Dios. Dios se ha revelado al hombre a través de su creación, ¿cierto? Dios se ha revelado al hombre a través de sus profetas. Que en ese entonces lo hacía a través de sueños, visiones, ¿verdad? Y lo hacía. Y Dios se ha revelado, hermanos, a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, esas maneras, aunque son muy buenas, ¿verdad?, en las cuales Dios se ha revelado, no quedan completas. ¿Por qué? Porque nosotros no escuchamos a nuestro Señor Jesucristo. No escuchamos a los profetas, porque si bien a través de la creación podemos conocer a nuestro Dios, su grandeza y su poder, pero se queda muy limitado, hay muchas interrogantes, por lo que Dios en este tiempo se ha revelado de una manera maravillosa a través de su palabra, que es el único testimonio confiable y veraz y completo, porque todo lo que Dios quiere que sepamos acerca de Él y de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, de Dios, ¿verdad?, está plasmado aquí, en su palabra. Por lo que la única manera de conocer más y más, cada día más a nuestro Dios, de manera que nuestra mente sea influenciada,
por su mente, por su manera de pensar, y nuestra forma de vivir sea determinada por ello, ¿verdad? Sea determinada por ello, por la mente de Dios, por esa influencia de Dios en nuestras vidas, a través de su palabra en nuestra mente, sea determinado por Dios, es escudriñando su palabra. Es la única manera. Necesitamos escudriñar su palabra, porque vamos a estar viendo, el Espíritu Santo lo hace, pero ¿qué utiliza? La palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos. Esta es la única manera en la que nuestra manera de pensar puede ser de acuerdo a nuestro Dios. Y entonces nuestra forma de hablar, nuestra forma de reaccionar, nuestra forma de hablar en primer lugar, nuestra forma de reaccionar y comportarnos, nuestra forma de hablar, reaccionar y comportarnos también lo sea influenciada, sea transformada, ¿verdad? Sea contagiada. Así que necesitamos, ¿qué necesitamos hacer? Saturarnos de las Escrituras a fin de que more en abundancia en nuestros corazones, como Cristo lo dijo. A fin de que more en abundancia en nuestros corazones, como nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Dice ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 16 y 17, dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y luego viene lo que produce: enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Pero esto viene como resultado ¿de qué? Del saturarnos de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios, hermano, al estarla escudriñando, puede estar morando en abundancia en nuestros corazones. En el contexto que Pablo escribió, hermanos, esto, como hemos estado estudiando y vamos a estudiar, ¿verdad? Cuando lleguemos aquí, los falsos maestros habían llegado a Colosas trayendo tradiciones hechas por el hombre, mandamientos religiosos y filosofías humanas, con el propósito de armonizar la palabra de Dios con sus enseñanzas. Gracias a Dios no lo lograron. Sin embargo, hoy en día, al igual que en ese tiempo, existe el mismo peligro de subestimar la palabra de Dios y tratar de armonizarla con este mundo, lo cual jamás será posible, pues este mundo es totalmente contrario a Dios. No se puede mezclar, no checa. Dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. De ahí que la solución para pensar conforme a este mundo, para no pensar conforme a este mundo, sino conforme a Dios, es que la Escritura more, habite, nos sature, ¿verdad? Habite en abundancia en nuestro corazón. Así que ante esto, hermanos, que es muy importante, reflexionemos. ¿Cuánto tiempo nuestra mente ha estado expuesta a lo que este mundo enseña? A través de la televisión, a través de los libros, ¿verdad? De las enseñanzas seculares en las escuelas, filosofía de este mundo, a través de pláticas, a través de canciones, a través, ¿verdad?, de todas las películas, ¿verdad?, y que presentan ahí filosofías de vida, ¿verdad?, que presenta ahí el mundo, ¿verdad?, que ahora está saturado muchísimo y que en este tiempo de pandemia más todavía se ha dado a través del YouTube, a través del Netflix y otras plataformas de películas, ¿verdad? Todo lo que se puede encontrar ahí en internet, a través de los diferentes escritos, qué peligroso es y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? A través de las diferentes enseñanzas, que muchas de ellas son falsas enseñanzas. Hermanos, ¿cuánto tiempo nuestra mente ha estado expuesta a lo que este mundo enseña? Ahora pensemos, ¿cuánto tiempo ha estado expuesta nuestra mente a la palabra de Dios? ¿Hay un equilibrio? Hermanos, el tiempo que ha estado expuesta o está siendo expuesta a este mundo nuestra mente, hermanos, es menor que el tiempo que está expuesto a la palabra de Dios. O bueno, tal vez hay un equilibrio, es lo mismo o es menos. Cada vez más pasamos expuesta a lo que este mundo que a la palabra de Dios. La abrimos solamente para los domingos o ni siquiera la abrimos, ¿verdad? Pasan meses, pasan semanas y no la escudriñamos, hermanos. Yo creo que cuando nosotros analizamos esto podemos darnos cuenta que no es de extrañar que nuestra vida se comporte en ocasiones como se comporta.
Porque lo que está influenciando en nuestra vida no es la palabra de Dios, sino que es lo que ofrece este mundo, lo que vemos, lo que escuchamos, ¿verdad? Lo que leemos, es lo que está influenciando, lo que nos está llenando. Y luego, ¿por qué reaccionamos así? ¿Por qué me comporto así? ¿Por qué pienso de esta manera? ¿Por qué estoy luchando con estos pensamientos, verdad? ¿Por qué estoy cediendo a las tentaciones? ¿Por qué incurrí en este pecado? ¿Por qué fui débil? ¿Por qué? Porque eso era lo que yo permití que influyera en mi mente. Eso es lo que me estuvo programando mi manera de pensar para actuar de esa manera. Ese fue el resultado. Pero ¿en dónde comenzó? En el tiempo que estuvo expuesta mi mente a lo de este mundo. Todo lo contrario cuando está expuesta a Dios. Por eso es muy importante, hermanos, que escudriñemos la palabra de Dios. Que la escudriñemos. Si queremos que nuestra mente sea renovada, necesitamos escudriñar cada día la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es escudriñar la Biblia? ¿Qué es escudriñar? Los líderes religiosos judíos estudiaban el Antiguo Testamento con gran diligencia, de manera que consideraban a los que no conocían la ley como malditos. ¡Qué tremendo! Ahí en Juan 7:49 nos dice, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Y es que ellos creían que si uno podía comprender las palabras de las Escrituras, lograría participar, si alguno, ¿verdad?, lograba entender esto, lograría participar en el mundo venidero. De ahí que Cristo les dijera que a ellos les parecía, no que fuera así, que a ellos les parecía que en las Escrituras tenían la vida eterna. Ahí en la segunda parte dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. De la misma forma, muchas personas hoy en día piensan que el estudio bíblico es un fin en sí mismo, y no un medio que nos lleva al conocimiento de Cristo, porque así es un medio que nos lleva a Cristo. Pero muchos piensan que el estudiarlo, ya con estudiarlo es suficiente. No, el único camino de la vida eterna, dice, lo vuelvo a repetir, de la misma forma muchas personas hoy en día piensan que en el estudio bíblico es un fin en sí mismo y no un medio que nos lleva al conocimiento de Cristo. El único camino de la vida eterna y fuente verdadera de las Escrituras. El único camino de la vida eterna y fuente verdadera de las Escrituras. Pues Cristo es su tema principal. Así que de alguna manera en ellos había un velo que cubría la mente de esos eruditos, pues no se dieron cuenta de que Jesús era el Mesías prometido y no quisieron ir a él. ¿De qué les sirvió tanto estudio de la Biblia si ellos no entendieron, no reconocieron a Cristo como el Mesías prometido y no fueron a él? Dice ahí en Juan 5:39, ¿verdad? Al final del 40. Y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Porque recordemos que el estudio de las Escrituras es un fin que nos lleva ¿a dónde? A Cristo. Si no nos está llevando a Cristo y a una vida transformada y mejor, entonces algo está mal. No estamos escudriñando las Escrituras como debería de ser. Solamente nos estamos llenando de conocimiento. Con base en esto, podemos decir que escudriñar las Escrituras no solo implica un escrutinio. Un escrutinio, es decir, un análisis minucioso, ¿verdad? Diligente en la investigación profunda de las Escrituras. Se requiere también un entendimiento. Se requiere que entendamos, que comprendamos. Se requiere un entendimiento e interpretación correcta. Por eso es muy importante la hermenéutica, ¿verdad? El arte de interpretación bíblica. Un entendimiento e interpretación correcta, así como una apropiación de la misma, de las verdades. Apropiárnoslo, hacerlo nuestro, de tal manera que afecte nuestra vida, ¿verdad? Imagínense que alguien solamente coma algo y en lugar de masticarlo se lo trague. Lo va a aprovechar su cuerpo, no como debería de ser. ¿Qué tiene que hacer? Necesita masticarlo y entonces poderlo tragar para que su cuerpo lo pueda aprovechar. Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Necesitamos meditar en la palabra de Dios para entonces podernos apropiárnosla. Tenemos que desmenuzarla, ¿verdad? Tenemos que hacer ese análisis minucioso para poder entenderla, interpretarla correctamente y entonces apropiárnosla. Por lo que necesitamos para esto, es muy importante, una correcta relación con Dios. Necesitamos una correcta relación con Dios.
para ser iluminados por Cristo a través de la obra del Espíritu Santo. Necesitamos una correcta relación con Dios para ser iluminados por Cristo a través de la obra del Espíritu Santo, porque la iluminación es el acto por el cual el Espíritu Santo capacita a todos aquellos que están en una correcta relación con Dios para comprender e interpretar correctamente las Escrituras. Por eso es que el rey David ahí en el Salmo 119, en el versículo 18, oraba: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Porque se requiere ese entendimiento, esa iluminación, esa capacitación para poder entender y comprender la palabra de Dios. Por eso necesitamos estar en correcta relación con Dios. Por eso es importante que cuando vayamos a orar, a leer la palabra de Dios, estudiarla, oremos, digamos: Señor, ayúdame a entenderla, a comprenderla, a aprovecharlo, que sea de provecho a nuestro espíritu, que sea de edificación. Hermanos, qué importante es esto. ¿Cómo, hermanos, podemos lograr esta renovación? Número 1, arrepintiéndonos genuinamente. Número 2, con el temor de Dios, teniendo temor de Dios. Número 3, escudriñando las Escrituras. Y número 4, siendo llenos del Espíritu Santo. Es muy importante, porque a través de la obra del Espíritu Santo es que se consigue esto. Siendo llenos del Espíritu Santo. La Biblia nos muestra que la renovación es una obra del Espíritu Santo. Pues al ser llenos de Él, somos controlados por Cristo. Somos controlados por Cristo. De manera que permitimos, al ser controlados por Cristo, permitimos que su mente, por medio de su palabra, a través de su palabra, domine todo lo que pensamos y hacemos. Domine todo lo que pensamos y hacemos, su manera de pensar, su mente. Es por eso que dice ahí en Efesios, cuando nos invita a ser llenos del Espíritu Santo, nos habla de las consecuencias que se ve reflejado en nuestra manera de vivir. Dice ahí en Efesios 5, 18 al versículo 20. Miren, por favor, acompáñenme. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso se ve reflejado en nuestra manera de hablar, en nuestras actitudes, ¿verdad? De agradecimiento, de alabanza a nuestro Dios, en nuestro comportamiento de la misma manera, hermanos. Es importante esto. Miren lo que dice ahí en Ezequiel, que esa es la profecía de lo que iba a suceder. Dice ahí en el capítulo 36, versículo 26 y 27. 36, 26 y 27. Dice así la palabra de Dios. Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, hablando de la nueva naturaleza. Dice: y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, hablando de ese quebrantamiento, ¿verdad? Esa transformación. Y os daré un corazón de carne sensible, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, ¿verdad? La venida del Espíritu Santo a morar en los corazones. Y haré que andéis, cuando Él venga, haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, porque el Espíritu Santo es el que nos lleva, hermanos, nos capacita no solamente para entender, para interpretar correctamente, sino para hacerlo, para aplicarlo, para practicarlo en nuestra vida. Entonces, qué importante es que seamos llenos, controlados, gobernados por Cristo a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe trabajar, hermanos, qué importante es eso, de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Por eso viene a morar en nuestro corazón, en nuestro interior. De adentro hacia afuera. ¿Haciendo qué? Quebrantando y redarguyendo el endurecido corazón que ciega y corrompe nuestra mente, a fin de que podamos prestar atención. Porque si no es de adentro, no puede quebrantar y redarguir nuestro corazón. Y entonces no prestamos atención. Sí, lo menospreciamos.
Pero cuando somos redarguidos y quebrantados, entonces prestamos atención. Entonces podemos ser enseñados. Tenemos la actitud correcta para que ser enseñados y persuadidos, ¿verdad? Convencidos, persuadidos de la verdad absoluta de nuestro Dios, a fin de que podamos prestar atención, es la primera palabra, ser enseñados y persuadidos de la verdad absoluta de nuestro Dios. ¿Esto con qué propósito? Con el propósito de la palabra de Dios penetre y renueve nuestra mente, cambie nuestras actitudes y por lo tanto nuestra vida sea transformada. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que la palabra de Dios penetre y renueve nuestra mente, cambie nuestras actitudes y por lo tanto nuestra vida sea transformada. Ahí en Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos y las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Deja al descubierto la realidad de nuestro corazón, para que entonces podamos ir al Señor y Él pueda transformarnos. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Ahí en 2 de Timoteo 3:14 al 17 dice toda la Escritura. Bueno, es de 16 y 17. Vamos a verlo adelante porque Pablo le está diciendo a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, ¿verdad? Te persuadiste, que has aprendido. Dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, dice las cuales te pueden hacer salvo para el día de la redención. Y luego dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, vamos para allá, hermanos, porque un versículo muy conocido, pero se me está yendo de la mente. Quería ahorrar tiempo. Dice el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Esto es lo que Dios quiere hacer, hermanos, en nuestra vida. Hermanos, de nada sirve saber la palabra de Dios y no entenderla. De nada sirve. ¿La sé y lo entiendes? No sirve. Al igual que no sirve de nada entenderla, la entiendo, pero no la practico. Dijo Santiago, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Qué importante es que, hermanos, que la palabra de Dios se entienda, pero también que se practique, que no seamos oidores olvidadizos como lo enseña Santiago. Vamos a Santiago 1, versículo 21 al 25. Santiago 1, 21 al 25, dice así, hermanos, 21 al 25. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hermanos, necesitamos entenderla. Necesitamos, hermanos, apropiárnosla. Necesitamos practicarla. Necesitamos creerla, pero necesitamos también practicarla, hermanos. Y ya me he extendido un poquito, pero sean pacientes unos últimos minutitos, ya estamos terminando. Esto solo, hermanos, lo que estamos viendo, esto es solo posible con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, quien nos ilumina, quien nos enseña y quien nos guía a toda la verdad. Nos ilumina, nos enseña y nos guía a toda la verdad. Ahí en 1 Corintios capítulo 2 del versículo 10 al 14, Pablo está diciendo que lo que ellos están predicando no es sabiduría humana, no es enseñado por hombres, sino a través del Espíritu, lo que enseña el Espíritu Santo.
que la palabra de Dios no se puede entender por sí mismo. Se ha de discernir ¿cómo? Espiritualmente, a través del Espíritu Santo, porque Él es el que nos ilumina. Él es el que nos enseña. Ahí en Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Imagínense, ellos no tenían Biblias. Necesitaban que el Espíritu Santo se lo recordara, así como a nosotros ahora también nos enseña. Ellos fueron enseñados también por el Espíritu Santo, por Cristo y por el Espíritu Santo después. Él es el que nos guía a toda la verdad, dice en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hermanos, renovemos nuestra mente. ¿Cómo es posible esta renovación? 5 y último, filtrando cada uno de nuestros pensamientos. Como ya lo veíamos también, lo estudiamos. Estamos en un verdadero problema, ¿cierto? Cada día se nos presentan miles y miles de pensamientos, los cuales tienden a ser carnales, debido a nuestra naturaleza pecaminosa, pero también a la programación carnal con la que nuestra mente ha sido mayormente programada desde pequeñitos. Así que necesitamos, hermanos, filtrar estos pensamientos, analizándolos a la luz de la palabra de Dios y llevándolos cautivos en obediencia a Cristo. Como lo podemos ver ahí, como Pablo nos lo enseña ahí en Filipenses 4:8, en donde nos da un perfecto filtro, ¿verdad? De qué es lo que debemos de pensar. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Y si no es esto, entonces no pensemos, desechémoslo. Llevémoslo cautivos en obediencia a Cristo, como también lo veíamos ahí en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, que nos dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Debemos llevarlos cautivos nuestros pensamientos a obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, renovemos nuestra mente. Renovémonos. Vimos 5 cosas. ¿Cómo lo podemos? Arrepintiéndonos genuinamente, teniendo temor de Dios, escudriñando las Escrituras, siendo llenos del Espíritu Santo y filtrando cada uno de nuestros pensamientos. Solo así nuestras actitudes cambiarán y por lo tanto también nuestra vida será transformada, como lo seguiremos estudiando. La siguiente semana, primeramente Dios, estudiemos hablando, hermanos, cambiemos nuestras actitudes. Al renovar nuestra mente es importante que cambien nuestras actitudes para que entonces cambie nuestra vida. Hermanos, vayamos a Dios y pidámosle al Señor que Él nos ayude. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por este estudio que tú nos has permitido. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poder poner en práctica lo que hemos estudiado, de tal manera que nuestra mente sea renovada, Señor, sea renovada. Ayúdanos, Señor, a compartirlo con otros. Nos ponemos en tus benditas manos, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, gracias a Dios por este tiempo. Les mandamos un fuerte abrazo. Les queremos, les apreciamos, les extrañamos también, hermanos. Estamos orando por ustedes. Que el Señor les bendiga. Vamos a continuar con el programa.